Ciudadanos que aseguran que sufrieron graves accidentes con cables de telecomunicaciones o de energía mientras transitaban por la calle. Cuando ellos llegan al lugar, reciben la descarga, pues la recibe más Diego. La muerte de él fue instantánea. Él voló muchísimo, él voló de una parte muy alta. Para mí eso fue una muerte muy fea. Por el mal trabajo de ellos, la cuerda quedó muy bajita. Iba pasando mi hermano y pasó lo que no queríamos que pasara nunca. Recorrimos varias ciudades de Colombia y encontramos historias impactantes donde las víctimas o sus familias denuncian graves fallas de empresas que prestan estos servicios. Hay muchas partes donde uno va, encuentra esos cables de lado a lado, cables de luz, de TV cable, de televisión, de todo. Yo sí le digo la palabra exacta, es negligencia. Buscamos a las autoridades para saber qué están haciendo en estos casos y quién debería responder por los accidentes. Ellos son los encargados directamente de realizar primero su operación y el mantenimiento constante de esa infraestructura. Uno diría, ¿no se hicieron esos planes o fallaron al momento del accidente? Sin embargo, secretario, hay que tener en cuenta que las alcaldías, como en este caso, también podría ser responsable porque era quien debía velar por el buen funcionamiento de este cableado también. También buscamos a las empresas señaladas de ser las causantes de estos accidentes y ustedes conocerán sus respuestas. Buenas noches. ¿Sabía usted que la vía pública puede convertirse en un lugar muy peligroso para quienes transitan por las diferentes ciudades del país? No estamos hablando de atracos callejeros. Esta noche, ustedes conocerán un creciente fenómeno que pocos saben. Casos de ciudadanos que sufrieron graves accidentes y en algunos casos murieron o quedaron heridos cuando hicieron contacto con cables de energía o de telecomunicaciones mal ubicados. A continuación, en esta primera parte de esta investigación, ustedes verán un caso en Bucaramanga y otro en Barranquilla. Y verán de quién podría ser la responsabilidad de estos hechos y por qué se habrían podido evitar. Así comienza esta investigación de Juan Carlos Villani, Cables Peligrosos. El 8 de mayo de 2025, un hecho conmocionó a la ciudad de Bucaramanga cuando un tractocamión circulaba por la reconocida calle 45, en sentido occidente-oriente, como se ve en estas imágenes. Pero observen muy bien, a las 7:17 de la mañana, cuando el pesado vehículo pasa por la carrera segunda, golpeó varias cuerdas y una de ellas cayó en el carril contrario justo cuando un motociclista iba pasando por allí y ocurrió lo impensable. El motociclista murió de manera inmediata ya que la cuerda se enredó en su cabeza y lo decapitó. Su cuerpo y la moto quedaron varios metros adelante. Yo estaba esperando a mi hermanito con un desayuno como siempre. Fabián Gil Valderrama es hermano de Diego Fernán Gutiérrez Valderrama, de 28 años, el motociclista fallecido. Yo estaba esperando cuando es que me llega un amigo llorando a la casa, me dice, un hermano suyo acabó de tener un accidente, acabó de fallecer. Dejé la puerta abierta a la casa, me vine corriendo. Al llegar al sitio, Fabián encontró una escena impactante. Cuando yo iba llegando en ese punto, veo la moto de mi hermano, tirada, el cuerpo él quedó acá a mitad de la carretera y la cabecita quedó donde dice el pare. ¿Qué había en el sitio del accidente, acá donde estamos? ¿Estaba la cuerda todavía? Exactamente, estaba la cuerda, el pedazo de cuerda que lo decapitó por medio de la cara. La cuerda decía Telmex Claro. Para usted, ¿quién es el responsable de la muerte de su hermano? Claro, porque estaba el cable bajito. Ese mismo día, pero minutos antes del accidente, Diego había llevado a su mamá al trabajo y hacia las 8 de la mañana, ella recibió la noticia. Me dijeron que a Diego le pasó algo muy grave. Espere que los compañeros están mirando qué fue lo que pasó. La que viene con el señor de camisa. A los pocos minutos, doña Cecilia Valderrama se dirigió al lugar y se encontró con sus otros dos hijos
y vio la escena del accidente. Yo voy, pero yo no quiero verlo así, yo quiero recordarlo como era él. Ha sido muy duro para mí. Diego Fernán Gutiérrez Valderrama, el motociclista fallecido, era el mayor de 3 hijos de Cecilia. Trabajaba como mototaxista y, según su familia, era un hombre alegre y de muchos amigos. Él colaboraba mucho en la casa y conmigo era muy especial. Él me daba detalles, todos los días me abrazaba, me besaba. Lo querían muchísimo porque era una persona humilde, trabajador. Para ese momento, en el sitio ya estaban las autoridades realizando la inspección al lugar y el levantamiento del cuerpo de Diego Fernán Gutiérrez. ¿Ahí ustedes logran establecer una posible causa del accidente? ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber ocasionado el accidente? Pues escuchamos de que no, que había sido el cable que se había roto y lo había decapitado el mismo cable. Es Frank Buitrago, el agente de tránsito de Bucaramanga que atendió el accidente. Mirando cámaras pudimos evidenciar que una tractomula iba subiendo. Rompe un cable de parabólica, el cual ocasiona el accidente. ¿Ustedes evidenciaron ese cable que el vehículo tumba? ¿De qué empresa era? Sí, eso es de Telmex. Ese vehículo, agente, ¿ustedes detectaron si podía pasar a esa hora por ahí? El vehículo contaba con una restricción, por ahí no se puede pasar tráfico pesado a menos que uno cuente con un permiso. Por su parte, desde el mismo día del accidente, la familia del joven fallecido contrató una firma de abogados, quienes por medio de un equipo de peritos comenzaron a investigar el caso. Óscar Porras, perito en investigación de accidentes de tránsito. Le hicimos un levantamiento topográfico a todo lo que es al alrededor del sitio puntual donde ocurrió el evento. Encontramos los postes donde estaba sostenida la cuerda que fue reventada por el vehículo de clase tractocamión. En medio de la investigación, se hizo esta reconstrucción del accidente para simular lo que ocurrió cuando el tractocamión pasó y derribó la cuerda. El gráfico en 3D muestra desde varios ángulos el accidente. Y allí, según los investigadores, verificaron que el cable de la empresa estaba por debajo de lo que permite la norma. Pudimos detectar de que estaba a 4,25 metros con referencia al suelo o la capa de asfalto. Y lo reglamentado es que esté con una altura superior a 5 metros. Por eso, días después de la muerte de Diego Fernán Gutiérrez Valderrama, su familia, a través del abogado José Gregorio Contreras, decidió emprender acciones legales contra la empresa Claro. ¿Quién es el responsable de este accidente que ocasionó esta muerte? La empresa de Claro, porque no estaba cumpliendo con los requisitos de la altura permitida de los cables. Adicionalmente, para el abogado, el conductor del tractocamión también tiene parte de la responsabilidad. Las dos cosas hacen ocasionar de que se reviente el cable y al reventarse el cable ocasiona la muerte del hoy que lamentamos tanto el fallecimiento de esa persona. Séptimo Día buscó a la empresa Telmex Hoy Claro, a la que, según la familia de la víctima, el agente de tránsito Frank Buitrago y la defensa de la familia de la víctima, pertenece el cable, y al propietario del tractocamión, para saber si van a asumir alguna responsabilidad por el accidente. Más adelante sabrán qué responde. ¿La alcaldía tiene algún grado de responsabilidad? Bueno, la alcaldía municipal de Bucaramanga tiene que velar por el control que estas empresas realmente cumplan según su reglamento. Y por parte de la alcaldía hay una omisión porque no hay ese control. Séptimo Día también buscó a la alcaldía de Bucaramanga para saber si reconoce algún tipo de responsabilidad por este grave accidente. Richard Alexander Caicedo, jefe de gobernanza de la alcaldía. En este caso, la defensa de la familia de la víctima va a incluir a la alcaldía en la demanda. Solidaridad. Por solidaridad. ¿Por qué? Porque el poste estaba en un andén, no estaba en el aire. Y evidentemente la defensa tendrá que estructurarse sobre el hecho de en qué medida la alcaldía ejerció ese hecho de promover los planes para que haya una continua revisión técnica y preventiva de ese asunto. Por ahora, la familia de Diego Fernán Gutiérrez espera que la demanda contra Claro, contra la alcaldía de Bucaramanga y contra el propietario del camión avance y asuman su responsabilidad en el accidente.
un accidente que para ellos se pudo evitar. Pero ese no es el único caso de ciudadanos víctimas de cables que al parecer no cumplían con las normas que registramos en Séptimo Día. Primero pues dándole gracias a Dios. Dios estuvo ahí conmigo porque sí fue feo, o sea, la sensación que sentí cuando sentí ese cable en mi cuello. No sabía qué era, qué me está pasando. La gente dice aquí que un poquito más y la degolla. Es Marbelis Guerrero, de 37 años, quien se dedica al mototaxismo en la ciudad de Barranquilla y asegura que sufrió un grave accidente el 11 de febrero de 2025 cuando iba en su moto por esta calle del barrio Olaya, en esa ciudad. Yo iba entrando a la calle, pues bajé velocidad y cuando veo, pues la guaya me agarró el cuello. Yo siento que algo me jala hacia atrás. El accidente de Marbelis quedó captado por una cámara de seguridad que muestra cuando ella, ya con el cable en su cuello, cae hacia el lado izquierdo de la calle. Cuando caigo arrodillada, pues empecé a quitarme lo que tenía. Pero pues me calmé, llegó mucha gente en el momento, me quitaron el casco, me quitaron la guaya. Mira lo que le ocasionó a la muchacha, el alambre que está en el suelo. Vecinos del sector grabaron las heridas y relataron lo que se vivió en ese momento. Mira lo que le ocasiona ese cable por no venir a hacer mantenimiento. Marbelis relata que el cable le produjo una herida grande en el cuello, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital, donde le practicaron una cirugía y la dejaron hospitalizada por 5 días. Un día después del accidente, según los habitantes de este sector, una cuadrilla de funcionarios de la empresa Movistar llegaron a este punto y retiraron exactamente el mismo cable que el día anterior le había ocasionado las lesiones a esta motociclista. Andrea Carolina Rocha, una amiga de Marbelis, se enteró de la presencia de los funcionarios de Movistar en ese lugar y rápidamente se dirigió hasta aquí y encontró esta escena que grabó con su celular. Aquí estaba la guaya llegó hasta acá. Cuando la sacaron ya la guaya no está. ¿Por qué no está la guaya? Porque los señores de Movistar que se encuentran de aquel lado de allá, las quitaron. Con ella estuvimos en el lugar del accidente. En el video aclaro que ellos estaban subidos en este poste de aquí. ¿Con el uniforme de la empresa? Con el uniforme de la empresa de Movistar, estaban en ese poste de ahí. ¿La cuerda cuando estaban aquí los de la empresa, dónde estaba? Primero se encontraba allá. Cuando yo empecé a caminar, uno de los muchachos de Movistar la estaba enrollando. Había una camioneta de ellos. Sí. En esa camioneta fue que ellos metieron el cable que habían sacado de allá. Marbelis asegura que tuvo 30 días de incapacidad y aún está a la espera de algunos documentos y pruebas para proceder con una demanda contra la empresa Movistar por estos hechos. ¿Usted cree que esa guaya es de Movistar? Pues sí fue a recogerla, porque, o sea, yo como empresa, yo no voy a mandar a recoger una guaya de otra persona sabiendo que ahí hubo un accidente y yo me puedo meter en problemas. Séptimo Día buscó a la empresa Movistar para obtener un pronunciamiento del gerente para Colombia, Fabián Andrés Hernández Ramírez, para saber si reconocen alguna responsabilidad. Pero por medio de su equipo de prensa, manifestaron que no iban a aceptar una entrevista. Ahí está el cable que produce la trampa, mire. Mire. Esto no se ve. Esto es una trampa. Y que el cable que ocasionó el accidente no era de su empresa. Y explicaron en un corto comunicado lo siguiente. Tras la revisión técnica se evidenció que la estructura de cables en la zona había sido afectada previamente por el paso de un vehículo sobredimensionado, lo que comprometió la estabilidad de los tendidos pertenecientes a varios operadores. Al ser la primera empresa en ser contactada, acudimos de inmediato para dar solución y mitigar el riesgo para los transeúntes. Pero para Marbelis, aunque en el comunicado no lo reconocen, la empresa Movistar sí es responsable. Pudo haber llegado otra empresa, claro, Bon, no sé, Tantatigo, fue Movistar precisamente a recoger el mismo cable con el que un día anterior había pasado un accidente. La empresa Movistar el 27 de agosto de 2025 envió una nueva comunicación al equipo jurídico de Caracol Televisión, donde aclararon lo siguiente.
No existe forma de comprobar que nuestra infraestructura, cables en su mayoría de fibra óptica, haya podido causar el accidente que nos mencionan. Los cables que muestra uno de los videos que nos enviaste no son utilizados por nosotros. ¿La alcaldía para usted tiene algo de responsabilidad también? Sí, porque yo pienso que la alcaldía es quien tiene que velar por que todo ese cableado, porque todo esté bien, en su buen estado. Séptimo Día buscó una respuesta de la alcaldía de Barranquilla, pero nos manifestaron desde su oficina de prensa que no iban a pronunciarse. Cuando regresemos, conocerán qué responden las autoridades encargadas de vigilar a estas empresas y les mostraremos otros casos de colombianos que resultaron muertos o gravemente heridos al sufrir accidentes con cables que al parecer no cumplían con las normas. Hay que ser justos. Aunque todas las empresas de energía o telecomunicaciones tienen la obligación de velar por que sus redes estén siempre bien ubicadas y realizar los mantenimientos necesarios, es muy difícil para ellas detectar en todo momento y en todas las calles de cada barrio de las ciudades cuando un cable se cae o algún vehículo lo tira al suelo. Cuando regresemos, veremos otros casos de colombianos que murieron, según sus familias, por negligencia de empresas que quizás pudieron haber evitado los accidentes. A partir de este momento, pueden opinar con el hashtag #Cables Peligrosos. Ya regresamos. Mi hijo fue algo lindo que Dios nos dio, que por culpa de estos errores no está con nosotros. Era una persona muy excepcional. Él era un hijo muy atento, juicioso en todo sentido. Cuando usted va por la calle, va confiado en que el lugar por donde transita es seguro, pero no siempre es así. Los casos que verán a continuación evidencian que no hay lugares 100% seguros y que cables de energía o telecomunicaciones pueden caer, desencadenando graves escenarios que terminan en tragedias. Ahora conocerán un caso en Cartagena, una ciudad que es visitada por miles de personas cada año. Allí, un joven que caminaba por una zona turística se electrocutó hace poco. También conocerán cómo un niño de 12 años murió en Bogotá cuando montaba en bicicleta y cómo un motociclista perdió la vida al quedar enredado en un cable de energía. Así continúa la investigación de Juan Carlos Villani. Cables peligrosos. Mi hijo fue algo lindo que Dios nos dio, que por culpa de estos errores no está con nosotros. Es César Hoyos, el padre de Johan Steven Hoyos Fabra, de 12 años, quien sufrió una descarga eléctrica y murió el 26 de octubre de 2021 en Bogotá. Era una persona muy excepcional. Él era un hijo muy atento, juicioso en todo sentido. Y ella es Lina Marcela Fabra, la madre de Johan Steven, quien relata que el accidente que le costó la vida a su hijo ocurrió en este sector del Parque La Florida, en el noroccidente de Bogotá, donde hay una ciclovía. Él venía en la cicla. Él puso el pie en el piso y en ese momento la corriente lo cogió. De acuerdo con Lina, varias personas trataron de ayudar, pero ninguna pudo hacerlo por temor. Nadie podía acercarse donde estaba mi hijo porque en el medio estaba el agua llena de corriente. Luego de varios minutos, según Lina, llegaron los bomberos por llamados de los vecinos. Los bomberos lo cogieron y pues hicieron lo de reanimación, pero ya no pudieron hacer nada. Cuando usted llega al sitio donde ocurrieron los hechos, ¿usted qué vio? ¿Qué había ahí en el piso? ¿Había alguna caja con cables? ¿Qué había? Lo que vi ahí fue errores. En esas cajas sin tapa, con cables descubiertos, ocultos por el agua inundada en el lugar. Una trampa había ahí. Para usted,
¿Quién es el responsable de este accidente que le ocasionó la muerte de su hijo? Evidentemente Enel Colombia S.A. porque es la entidad encargada de prestar el servicio y todo el cableado pertenece a esa empresa. La noticia de la muerte de Johann Steven fue registrada por Noticias Caracol el 28 de octubre de 2021, donde se logra evidenciar la posible causa, que concuerda con lo dicho por Lina. Al realizar un recorrido por este sector donde murió el niño, encontramos cajas como estas, que no tienen la tapa, que está a escasos metros y cuyos cables, que están por fuera, podrían también tener electricidad y causar una nueva tragedia. En otro informe de City TV emitido el 26 de octubre de 2021, el medio informa sobre un comunicado de Enel Codensa frente a estos hechos. Enel Codensa lamenta los hechos ocurridos en el sector del Parque La Florida, en donde, según versiones preliminares, un menor de edad falleció y al ser notificada de la situación, la compañía desplazó un equipo técnico con el fin de validar las condiciones en terreno e iniciar las investigaciones que puedan determinar las causas del accidente ocurrido. De acuerdo con el RETIE, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas en Colombia, las empresas de energía, como en este caso, tienen la obligación de asegurar un mantenimiento adecuado de sus redes para minimizar los riesgos a los ciudadanos. Y en este caso, eso pudo haber fallado, según Lina. ¿Ese accidente se pudo evitar? Claro que sí, porque en varias oportunidades hubo accidentes ahí con mascotas, ya habían hecho una denuncia, entonces sí se hubiera podido evitar. Por eso Lina y su esposo, meses después, buscaron asesoría legal. Claudia Lili Roa, abogada experta en Derecho Procesal Civil. Si Enel Colombia realiza los mantenimientos a su red de cableado, esto no hubiese sucedido. El proceso contra la empresa Enel Colombia, según la abogada, inició en el primer semestre de 2023, luego de una fallida conciliación. Es lo que nos abre la puerta para iniciar el proceso, con la demanda formal ante la entidad. ¿La alcaldía en este caso tiene algún grado de responsabilidad? La alcaldía de Bogotá, constitucionalmente, ellos deben vigilar a las empresas prestadoras de servicios públicos. Entonces, también tienen responsabilidad en este proceso. Por eso Séptimo Día buscó a la alcaldía de Bogotá para saber si asumieron alguna responsabilidad por estos hechos. Y también buscamos a Enel Colombia, quienes serían los primeros llamados a responder en este caso. ¿Qué responderán? Ahora conocerán otro caso ocurrido en Girardot, Cundinamarca, donde un joven perdió la vida mientras iba en su motocicleta y sufrió un terrible accidente con un cable, que, al igual que en el caso anterior, al parecer también es de Enel Colombia. Enterrar a un hijo es terrible. Y para mí eso es un daño muy grande, porque le causa a uno un trauma. Es María Olimpia Triana, la madre de Andrés Felipe Lozada Triana, de 24 años, quien trabajaba en mantenimiento de piscinas en Girardot y siempre se movilizaba en su motocicleta. Maravilloso. Bueno. Pero el 13 de febrero de 2021, cuando Andrés se movilizaba en su moto rumbo a su casa, en la ciudadela Cafán del Sol, algo muy grave le ocurrió. Yo venía de allá, por la misma vía por donde él venía. Fue cuando empecé a notar el tumulto de personas, que pensé que era un control policial. Es Hernando Rojas Barrios, el padre de crianza de Andrés. Cuando me vine despacito, me acerqué. Él quedó de espaldas, él quedó mirando hacia allá, pero yo le reconocí todo esto, le reconocí el jean, los tenis, como se dice por ahí, uno conoce lo de uno. De acuerdo con Hernando, un residente del lugar lo llamó y le contó lo que vio. Yo vi cuando su hijo se impactó con el cable, él dio como 3 vueltas, cayó y deslizó. Según Hernando, ese día ninguna autoridad llegó para tomar medidas o establecer las causas del accidente, pero según él, una cuerda de Enel Colombia estaba atravesada en la vía y Andrés no la vio, y al pasar quedó enredado en la cuerda. ¿Quién es el responsable de ese accidente que ocasionó la muerte de su hijo? De Codensa, o sea, de Codensa y también del municipio por no estar atento a decirle a esas empresas que tienen que estar más pendientes de eso.
De acuerdo con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, los cables de baja tensión deben estar a una altura mínima de 5 metros y, según María Olimpia, el cable estaba por debajo de lo permitido. Por eso los padres de Andrés Felipe Lozada buscaron asesoría legal del abogado José Orlando Mejía. En este caso, ¿quién o quiénes son los responsables del accidente que le ocasionó la muerte del joven? Codensa. Y solidariamente le corresponde asumir también al municipio de Girardot por la responsabilidad constitucional a que está obligado a asumir. De acuerdo con el abogado, inicialmente se presentó, como en todo proceso de este tipo, un llamado para conciliación, pero según él, ni Codensa ni el municipio de Girardot accedieron a conciliar y por eso interpuso una demanda contra estas dos entidades. Séptimo Día buscó a la alcaldía de Girardot para saber si asumieron alguna responsabilidad por este caso. Julián Mayorga, secretario de Gobierno. ¿Qué se respondió en ese momento frente a esta demanda? Que es una responsabilidad netamente de la empresa de servicios públicos que estaba realizando esa reparación. Sin embargo, secretario, hay que tener en cuenta que las alcaldías, como en este caso, también podría ser responsable porque era quien debía velar por el buen funcionamiento de este cableado también. En ese caso es importante esperar que el juez determine responsables y los grados de responsabilidad. Séptimo Día buscó a Enel Colombia para saber si reconocen alguna responsabilidad y más adelante sabrán qué responde. Ahora conoceremos otro caso de un joven que también perdió la vida electrocutado mientras caminaba por una zona turística de la ciudad de Cartagena. Y al igual que en el caso anterior, la empresa de energía que presta el servicio a esta ciudad sería la responsable. Mi hijo era no solo mi hijo, los que me conocen saben que Diego Alejandro para mí era demasiado. Ella es Ivette Figueredo Enciso, la madre de Diego Alejandro Gutiérrez Figueredo, un joven de 22 años que el 7 de octubre de 2021 viajó de Bogotá a Cartagena en bus junto a varios de sus familiares y amigos de vacaciones. ¿Él estaba estudiando en ese momento? Contaduría Pública en la Universidad Javeriana, 6º semestre. Andrés Díaz era el mejor amigo de Diego Alejandro. No era una amistad muy sólida, éramos muy ya como hermanos porque literalmente pues hacíamos casi todo juntos ya. Diego Alejandro era un joven empresario que estudiaba y trabajaba. Había creado una empresa de jugos y se proyectaba como el sucesor de su mamá en una firma de contadores. Jessica Gutiérrez, hermana mayor de Diego Alejandro. Siempre fue un millonario, mentalmente. Él, por ejemplo, era una persona que te decía, si yo tengo un Ferrari, tú vas a tener un Ferrari. Andrés relata que ese día, una vez llegaron a Cartagena, decidieron salir a caminar por la ciudad amurallada y cuando iban por esta zona, cerca de la playa, ocurrió algo. Así nosotros íbamos así abrazados, caminando cuando ya de un momento a otro fue que estábamos en el piso. Subieron a Diego a un taxi, me ayudaron a poner de pie, nos subieron a un taxi, nos fuimos para la clínica. En la clínica, relata Andrés, estuvo consciente todo el tiempo, pero su mejor amigo Diego Alejandro llegó en estado crítico y a las pocas horas falleció. Ivette, la mamá de Diego, quien se encontraba en Bogotá, recibió la noticia. La esposa de mi primo coge el celular y me dice, Ivette, Diego Alejandro falleció. Ivette quedó devastada y junto a su esposo viajó a Cartagena horas más tarde para recibir el cuerpo de su hijo. Y de acuerdo con ella, se dirigió al lugar para saber exactamente cómo ocurrió el accidente de su hijo. Allí supo que una cuerda de energía ocasionó que él se electrocutara. Ahí hay una reja y ese cable estaba tocando esa reja y eso hace como una magnetización del lugar. A lo que ellos entran ahí o dan el paso hacia ese lugar, porque ahí no había nada que dijera, por acá no puede pasar. Cuando ellos llegan al lugar, reciben la descarga. La empresa responsable es Afinia y ellos pues eran los encargados del servicio público.
Para este caso, según Ivette, Afinia falló en su deber de velar por el mantenimiento de sus redes eléctricas, al no detectar el cable, que al parecer cayó y generó la muerte de su hijo, tal y como lo indica la norma del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. Y de acuerdo con la familia de Diego Alejandro, el cable que ocasionó el accidente era de media tensión, es decir, tenía entre 7.500 y 10.000 voltios. Séptimo Día acompañó un experimento con expertos de la Universidad Nacional de Colombia, donde simularon que una cuerda de energía de media tensión cae al piso. Francisco Amortegui, ingeniero electricista y docente de la universidad. Cuando eso pasa, digamos alguna falla eléctrica, y se energiza la malla que está por ahí cerca, esa bota corriente al piso, y esa corriente al piso es la que puede hacer que ellos, por esa tensión que pasa a través de las piernas, ya la cantidad de corriente que pudo pasar a través de la persona pues fue muy alta y ya pues hubo paro cardíaco o fibrilación. De acuerdo con Ivette, horas antes del accidente de su hijo, otra persona que pasaba por el mismo lugar sufrió una descarga eléctrica pero sobrevivió. Por eso los padres de Diego Alejandro, luego de varios meses del accidente, decidieron demandar a Afinia y a la alcaldía de Cartagena por la muerte de su hijo. Paula Camila Jiménez es su abogada. La demanda se presenta en diciembre del 2023. A la fecha estamos a espera de la primera audiencia inicial con la finalidad de que se decreten las pruebas correspondientes. Abogada, ¿de quién es la responsabilidad por este accidente que le ocasiona la muerte al joven? Esta responsabilidad se presenta inicialmente y de manera primaria a Afinia por el incumplimiento a todas las obligaciones que tenía en cuanto a la normatividad. Se presenta responsabilidad del Distrito de Cartagena y se presenta responsabilidad de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Séptimo Día se comunicó con Afinia para saber si reconocieron alguna responsabilidad en este accidente y mediante un comunicado, además de lamentar el accidente y reconocer que hay un proceso judicial, explicaron lo siguiente. Por lo tanto, para no interferir ni afectar el curso normal de las actuaciones, nos abstendremos de emitir declaraciones adicionales sobre el particular hasta que la autoridad judicial a cargo del proceso se pronuncie. También buscamos a la alcaldía de Cartagena, pero manifestaron que no emitirían ningún pronunciamiento por ahora. ¿La muerte de su hijo se pudo evitar? Claro, no había una señalización que les hubiera impedido a ellos pasar por ahí. Si hay algo que les impidiera, mi hijo estaría aquí. Cuando regresemos, ustedes conocerán dos historias desgarradoras de personas que aseguran también resultaron afectadas por contacto con cables. También verán cómo, ante todos los casos presentados esta noche, responden las autoridades encargadas de vigilar a las empresas de energía y telecomunicaciones. Nos sorprendieron unos cables que estaban descolgados. Mi primo, pues lastimosamente no los alcanzó a ver. Él era el motor de nosotros. Él era el hombre de la casa. En la parte final de esta investigación les mostraremos dos casos de ciudadanos que sufrieron graves accidentes. En uno de los casos las víctimas sobrevivieron, pero en el otro caso un joven murió. Ellos y sus familiares están a la espera de que las empresas señaladas de no realizar los respectivos mantenimientos respondan. Manuel, también les mostraremos la iniciativa que hay en el Congreso de la República para tratar de minimizar los riesgos de que accidentes como estos se presenten en todo el país. Así finaliza esta investigación de Juan Carlos Villani. Si las empresas prestaran un buen servicio, como incluyendo el mantenimiento preventivo, pueden evitarse ese tipo de accidentes. Es Juan Miguel Solano, de 27 años, y habla del fuerte accidente que tuvo cuando se movilizaba en su moto con su primo.
el 12 de abril de 2023, en esta calle del barrio Chiquinquirá, en Barranquilla. Nos sorprendieron unos cables que estaban descolgados. Mi primo, pues lastimosamente no los alcanzó a ver. Cristian Solano es quien iba conduciendo la moto y es el primo de Juan Miguel. La cuerda con la que ustedes se accidentan, ¿dónde estaba? Estaba aquí, guindada del poste este al poste este. ¿A la altura suya? A la altura del cuello, cuando ya yo me siento el cable, me tiro a quitar el cable, pero no el cable. ¿Y usted qué lesiones tuvo, por ejemplo? Laceraciones acá, yo tuve también un golpe por acá, raspones, golpe aquí en el hombro. Mi primo me cayó encima, nos causó laceraciones. De acuerdo con Cristian, ese día no lograron determinar con exactitud a qué empresa pertenecía el cable que les ocasionó el accidente, pero relataron algo que para ellos compromete a una empresa de telecomunicaciones. Al día siguiente fue que se acercó los de la empresa Tigo. Llegaron, hay fotos evidentes de que estaban recogiendo los cables y se llevaron el cable tirado. De acuerdo con el RETIE, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas en Colombia, los cables de telecomunicaciones deben estar mínimo a 5 metros del suelo. Y adicionalmente, según la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, cada empresa debe velar por el buen mantenimiento de sus cables. Y en este caso, según Juan Manuel y Cristian, eso no se cumplió. Por eso, con las fotos de los funcionarios de Tigo como evidencia, Juan Manuel y Cristian aseguran que decidieron emprender acciones contra Tigo. Hicimos un procedimiento, un abogado, el cual agotó todas las vías de conciliación, pero nadie se ha querido hacer responsable de los hechos. Séptimo Día buscó a la empresa Tigo para saber si asumieron alguna responsabilidad por este accidente, pero manifestaron en un comunicado que tras una inspección al lugar, el 27 de abril de 2023, establecieron que el cable no era de su propiedad y explicaron lo siguiente en un comunicado. En la medida en que no se identifica responsabilidad de la empresa frente a estos hechos, no hay lugar a declaraciones adicionales o entrevistas. Por eso Juan Miguel y Cristian aseguran que siguen recolectando otras evidencias que les permitan saber con exactitud a qué empresa pertenecía el cable que provocó el accidente. Ahora conoceremos otro caso cuya víctima, a diferencia del caso anterior, falleció por un cable de energía, pero no murió por una descarga eléctrica, sino por las heridas que le ocasionó una cuerda que estaba suspendida en una calle del centro de Fusagasugá. Él era el motor de nosotras. Él era el hombre de la casa. Ella es Sandra Milena Rodríguez, la madre de John Alexander Rodríguez, de 25 años, un joven que sufrió un terrible accidente el 5 de julio de 2023, cuando iba en su moto por la calle Octava con carrera sexta en el centro de Fusagasugá. Un video deja en evidencia que John Alexander es violentamente expulsado de su motocicleta por la tensión de un cable que estaba atravesado en la vía. Él cayó en esta parte. Y fue a dar hacia allá. Aquí se ve que alguien lo auxilia. Sí, en ese momento pues salió un señor, una señora y fueron los que como en ese momento le brindaron como los primeros auxilios y lo ayudaron a subir al taxi. John Alexander fue remitido al hospital de Fusagasugá con graves lesiones. El joven motociclista permaneció durante varios días aquí en el Hospital San Rafael de la ciudad de Fusagasugá. Luego fue remitido a una clínica en el municipio de Soacha, Cundinamarca, pero lamentablemente el 18 de agosto, por la gravedad de sus lesiones, falleció. John Alexander, según su hermana, trabajaba como guarda de seguridad y ayudaba a sostener a su familia. Como era el mayor, él mantenía muy pendiente de nosotras, en lo de la casa, en lo de la comida. Ingrid Guayara Rodríguez es la hermana de John Alexander. ¿De quién es la responsabilidad del accidente que le ocasionó la muerte a su hermano? Codensa, porque ellos son los que tienen que estar pendientes sobre los cables que hay en el pueblo caídos. Como en los casos anteriores, las empresas de energía, según el Reglamento de Instalaciones Eléctricas, deben velar porque sus cables estén en óptimas condiciones. Para la familia de John Alexander, en este caso, la empresa Enel Codensa, la única empresa de energía que prestaba sus servicios en esta zona de Fusagasugá,
no cumplió con ese mandato. Un acto de irresponsabilidad. Por eso la madre del joven fallecido, para mediados de 2024, decidió demandar a Enel Codensa y de manera solidaria a la alcaldía de Fusagasugá, luego de intentar una conciliación que no llegó a feliz término. Si bien Enel Codensa tiene la responsabilidad de la administración y el mantenimiento del cableado, Andrés Camilo Perea es el abogado de la familia. Por mandato constitucional, los servicios públicos se encuentran en cabeza del Estado, y en este caso del Estado sería del municipio. Séptimo Día buscó una entrevista con el gerente de Enel Codensa, Francisco Bertoli, para saber si la empresa asume alguna responsabilidad por la muerte de John Alexander. Pero Codensa se limitó a enviar un comunicado donde respondió por este y por los otros dos casos que les mostramos anteriormente. El caso de Johann Steven Hoyos Fabra, de 12 años, quien falleció en el Parque La Florida, en Bogotá, el 26 de octubre de 2021, y por el caso de Andrés Felipe Lozada, quien murió en febrero de 2021 en Girardot, cuando una cuerda de energía lo hizo caer de su motocicleta. La compañía ha sido notificada de las acciones legales iniciadas por los familiares de los fallecidos y ha atendido los requerimientos de las autoridades administrativas y judiciales en el marco de las investigaciones correspondientes. También buscamos a la alcaldía de Fusagasugá, quien, según la familia de John Alexander, tendría responsabilidad por no verificar que Enel Codensa cumpliera con los mantenimientos de los cables. Sonia Smith Niño Suárez, secretaria jurídica de la alcaldía de Fusagasugá. De pronto no es una corresponsabilidad, sino se le llama en derecho una solidaridad, ¿no? Que existe, somos solidariamente responsables, pero no, porque nosotros la solidaridad no va hasta el mantenimiento de las redes. ¿Recuerdan el caso de Diego Fernán Gutiérrez Valterrama, de 28 años, quien el 8 de mayo de 2025 murió trágicamente cuando quedó enredado con una cuerda de telecomunicaciones cuando iba por la calle 45 de Bucaramanga y cuya responsabilidad sería de la empresa Claro? Esta compañía dijo por medio de un comunicado del 22 de agosto pasado lo siguiente. Manifestamos que a la fecha de elaboración de la presente respuesta, Concel S.A. Claro no ha sido vinculada ni requerida por autoridad judicial alguna, con el objeto de esclarecer los presuntos hechos enunciados en su comunicación. Por tal razón, la compañía no realizará entrevistas relacionadas con este lamentable accidente. Pero recuerdan que un tractocamión pasó por la zona y golpeó y tumbó el cable de Claro, y que según la defensa del motociclista fallecido estaba por debajo de lo permitido por la norma y por eso se habría producido el accidente. Hablamos con el propietario del vehículo de carga. ¿Qué falló ahí, Rafael? Pues por parte del conductor, que de pronto iba en una restricción, un horario de restricción. El propietario de la tractomula lamentó el accidente y dijo que el conductor no tuvo la intención de ocasionar el accidente y que para que su tractomula hubiera tocado el cable de Claro era porque este permanecía muy bajo sobre la vía. Primero, pues el seguro que mirar las pretensiones que tiene la familia, si hay responsabilidad de nosotros como la tractomula, ¿no? Séptimo Día pudo establecer que actualmente en Colombia quien debería vigilar para que las empresas de energía cumplan con sus obligaciones de realizar los mantenimientos y velar por el buen funcionamiento de sus redes de energía es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a quien buscamos, pero manifestaron que actualmente no hay un superintendente en propiedad y por eso no podían pronunciarse. También dijeron que de ser halladas responsables por las autoridades judiciales, estas empresas, tanto Afinia como Enel Codensa, podrían ser objeto de sanciones. También buscamos al Ministerio de las TIC, a quien, según la Ley 1341 de 2009 y la Ley 1978 de 2019, le compete todo el tema de las telecomunicaciones, cuyo ministro es Julián Ruperto Molina. Pero desde su oficina de prensa nos dijeron que no es un tema de su competencia. Séptimo Día buscó a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, cuya directora ejecutiva es Claudia Jimena Bustamante, para saber cuál es la obligación de las empresas de telecomunicaciones. Cada operador de telecomunicaciones pues, es responsable de todos los elementos de su red. Actualmente en el Congreso existe una iniciativa para intentar reducir, además de la contaminación visual, los riesgos de accidentes para los ciudadanos con el cableado de telecomunicaciones. El representante Modesto Aguilar
es el proponente. Y este proyecto de ley busca establecer la obligatoriedad de que las redes de telecomunicaciones sean soterradas. Esto para que las autoridades, tanto nacionales como distritales y municipales, tengan la vigilancia y el control. Para las familias de las víctimas queda el sinsabor de que los accidentes que ocasionaron las muertes de sus seres queridos o las heridas a otros se pudieron evitar. Que estén más pendientes de tener el mantenimiento de su empresa bien. Que haga mantenimiento también, que estén levantando esos cables también para evitar, así como le pasó a mi hijo. Nunca se va a superar y tenemos que aprender a vivir con eso, que es algo que se pudo haber evitado, pero no. Ahora las familias de las víctimas de estos casos y los sobrevivientes esperan que las autoridades les dé la razón. Para ellos se tratan de casos que seguramente se pudieron evitar en su totalidad si las empresas hubieran actuado a tiempo o atendiendo las normas establecidas. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. ¿Hace cuánto está acá, don Luis, en el hospital? Colombia atraviesa 2 revoluciones demográficas inéditas en su historia. De un lado, el aumento en la esperanza de vida. Si ahorita en el 2024 ya vamos en 76,4. 76,4. ¿La tendencia siempre va a ser al alza? Va a ser al alza. Del otro, la marcada disminución en la tasa de natalidad. Solo veo una paciente. Sí. Yo estoy aquí desde el sábado y la verdad sí, he estado siempre sola. Un lunes a las 8 de la mañana esto estaba lleno, ¿cierto? ¿Hace cuánto? Hace un año. ¿Hace un año? Sí. Nunca nos habíamos visto tan desocupados, nunca habíamos tenido tan bajo número de pacientes. ¿Están nuestros sistemas de salud y pensional preparados para enfrentar estos cambios? Doctora, ¿cuáles son las enfermedades que más se están atendiendo en la tercera edad? Las enfermedades neurodegenerativas. ¿Cuál es la enfermedad que tiene don Luis? Don Luis tiene Parkinson. Estamos viendo cada vez más cánceres en pacientes mayores. Que tenía cáncer en el páncreas. Es un apartaestudio, 27 metros cuadrados. 27 metros. ¿Qué efectos hoy estamos ya viviendo como sociedad? Estamos haciendo la segunda etapa, que son 162 unidades, de las cuales más o menos 40 son entre 27 y 30 metros cuadrados. Les presento a mis 2 hijos. Este se llama Thor y ella se llama Alaska. Yo invierto más o menos en estos 2 animalitos, pues hay 2.500.000 mensuales. Y más aún, ¿qué ocurrirá dentro de 10 o 20 años con la población colombiana? Y como la bolsa es más pequeña, entonces, ¿qué va a pasar con la pensión de la gente? Uno es menos plata. ¿Y la segunda? Y lo segundo es que suban la edad de pensión. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, el Séptimo Día.